Buenas tardes, bienvenidos, señores académicos, miembros de la sección 23 de Nuevas Tecnologías y estudiantes. Bueno, hoy inauguramos el curso, inauguramos un curso que esperamos que sea fructífero y que sea interesante para todos los que asistan a él. Y como siempre, estas reuniones, esta sección de la academia, tienden a complementar, por una parte, asuntos tecnológicos. Hemos tenido ponentes de muy alto nivel en este sentido, y también la proyección que estos asuntos tecnológicos van a tener luego en los asuntos, digamos, normales, o los llamo civiles, aunque no quiere decir que sean de derecho civil, porque entre otros el profesor Mercader Uguina no es profesor de Derecho Civil, sino de Derecho Mercantil. Derecho al trabajo. ¿Eh? Derecho al trabajo. Vale. Uy, imaginaros, Derecho al Trabajo, todavía peor. Me gustaría serlo de mercantil, pero no. Bueno, tenemos hoy la suerte de que nos acompañen, por una parte, el presidente, el director, perdón, de la Agencia de Protección de Datos, don Lorenzo Cotino, y el profesor Mercader Uguina, que ya es de la Universidad Carlos III, profesor de Derecho Mercantil. Pero el tema de la tecnología, que ahora está tan de moda, es transversal. O sea, que no es una cuestión que solo afecte a los jueces o a los notarios o a los que usan las redes sociales, que no es mi caso, sino que es transversal, afecta a todo el mundo. Hoy mismo había una fantástica fotografía creada, al parecer, por el gobierno de Trump, en que aparece publicada en El País, en el que está Trump con una bandera americana, y detrás de él están los dos más importantes de su gobierno, y detrás está Groenlandia y Canadá y no sé qué más. Por tanto, la cuestión de la tecnología es que se usa para muchísimas cosas, muchas más de las que sabemos, muchas más de las que nos imaginamos. Por tanto, creo que es un interés de la academia, que en este momento me complazco en representar, seguir con esta materia, esta temática, para ver pues cuáles son los peligros que plantea desde el punto de vista sobre todo jurídico, y cuáles son, si es que hay alguna, las soluciones que nosotros podamos tener para evitar los peligros, sobre todo en la protección de los derechos fundamentales. Le doy la palabra a don José Luis Piñar, que es vicepresidente de la sección de la academia, para que presente a don Lorenzo Cotino. Os agradezco a ambos dos la asistencia y el agradecimiento que os planteo de la academia, y sin más os cedo la palabra. Muchas gracias. Quizá antes el moderador, profesor Juan Antonio Álvarez Corchete, dé algunas pautas sobre cómo se va a desarrollar la mesa antes de presentar a los dos ponentes de lujo con los que contamos hoy. Muchísimas gracias, presidenta, y cuando quiera. Buenas tardes. Uno pudiera pensar que hablar de datos biométricos hablamos de una cuestión recóndita, una cuestión extraña, solo para muy especialistas. Sin embargo, rápidamente se da uno cuenta que no es así cuando aprecia que si va a un parque temático en Estados Unidos, como por ejemplo a Los Ángeles o a Orlando, y todos saben a qué me estoy refiriendo, su acceso es a través de datos faciales y toda su experiencia gira en torno al tratamiento de datos faciales o de otros datos biométricos. Y sin embargo, el contraste en Europa se ve con rapidez, porque si la Liga de Fútbol Profesional quiere organizar el acceso a los estadios a través de datos biométricos con el consentimiento de los usuarios, o si
una empresa de infraestructuras quiere organizar y agilizar el acceso a los aeropuertos, no tanto en los controles de policía, sino en lo que es la gestión civil del aeropuerto, mediante el uso de datos biométricos, también se encuentra con una prohibición y también con una multa de un alto nivel, en torno a 10 millones de euros, hace bien poco, un par de meses. Con esto no quiero decir que un sistema sea mejor que el otro, lo único que quiero decir es que es un tema discutido. Cómo se puedan usar los datos biométricos es algo discutido, sobre lo que no hay unas posiciones unánimes y que es conveniente seguir conversando y profundizando. El caso que he planteado, o los casos que he planteado, tienen como punto en común que todos implican el acceso o la permanencia en un lugar. Es decir, ¿por qué la problemática gira en torno a estos casos? Porque el uso de datos biométricos para identificar personas se considera por el Reglamento General de Protección de Datos como un dato, una categoría especial de datos, y entonces está prohibido por defecto y solo se admite si se dan una serie de excepciones, una serie de bases de legitimación especial. Y esas bases de legitimación especial tienen una interpretación restrictiva, complicada, entre ellas está el consentimiento, pero el consentimiento ha sido visto en estos contextos como que adolece de validez, no tiene suficiente validez, salvo que sea imprescindible. Es decir, o sea, en los casos donde hay una alternativa menos restrictiva, el consentimiento no sería libre, y sobre esto ha girado gran parte del debate. Sin embargo, y con esto voy a concluir mi pequeña introducción, sin embargo, y como dice el título de la mesa redonda, no acaba aquí la actualidad de los datos biométricos. Los datos biométricos no solo son útiles para identificar personas, los datos biométricos para identificar, o cuando se usan para identificar personas, se convierten en categorías especiales de datos de un modo automático, porque lo dice el 9, pero eso no quiere decir que el uso de datos biométricos para otras cosas que no sea identificar personas no sea relevante y no pueda generar problemas importantes para la libertad. Y no me voy a extender, simplemente voy a dejar encima de la mesa todo el reconocimiento de emociones que se pretende hacer a través de la medición de los datos neurológicos combinados con otros datos biométricos del cuerpo, carácter fisiológico, que no son estrictamente neurológicos. Es decir, el tema de los datos biométricos verdaderamente es un tema importante, sobre el que a mí me alegra que nuestra sección haya decidido dedicar esta sesión, para la cual tenemos a dos grandes figuras para hablarnos de ello. Por un lado está Lorenzo Cotino, director de la Agencia de Protección de Datos, y precisamente por ser director de la Agencia de Protección de Datos, yo le he pedido a José Luis Piñar que le presente él. Y luego, a continuación, hablará Jesús Mercader, a quien me corresponderá presentar a mí justo cuando Lorenzo Cotino acabe. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias. Ahora sí, tengo el honor de presentar al presidente, no director, presidente, según la nueva legislación, al presidente de la Agencia Española de Protección de Datos, el profesor doctor Lorenzo Cotino Hueso, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. Voy a dedicar pocos minutos a presentarle, porque si tuviese que exponer aquí su extensísimo currículum, utilizaremos ya la mitad del tiempo que le corresponde. Es, como digo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, es doctor en Derecho con premio extraordinario de doctorado, es también licenciado en Ciencias Políticas, ha recibido múltiples premios de investigación, entre otros también por su magnífica tesis doctoral, pero también el premio extraordinario de doctorado. Ha sido vocal del Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana, ha sido vicepresidente del Foro de Gobierno Abierto, en el que coincidimos, además. Ha sido magistrado suplente de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Profesor invitado en múltiples universidades, en la Universidad de Constanz en Alemania, pero también en la Universidad Externa de Colombia, en la Universidad Católica de Cuenca de Ecuador. Lleva a cabo estancias de investigación en Países Bajos, en Estados Unidos. Es investigador principal de numerosísimos proyectos de investigación, casi 30 proyectos de investigación, entre investigador principal y miembro del equipo de investigación, autor de numerosos libros.
llamo la atención acerca de uno en particular, un comentario a la Carta de Derechos Digitales, magnífico comentario que además está en abierto, está en acceso abierto y cuya lectura recomiendo. Ha impartido numerosísimas ponencias en numerosos países. Recuerdo que una vez coincidimos en México, por ejemplo. Dirige la red derechotix.com. Es un gran experto en derecho de las telecomunicaciones, derecho de la comunicación, de nuevas tecnologías, como se suele decir, por tanto encaja perfectamente en la actividad de esta sección. Es además cofundador de la Red de Derecho Administrativo de la Inteligencia Artificial, un gran experto en inteligencia artificial, y ha sido profesor en la Universidad de Alcalá, en la Universidad Oberta de Cataluña, en la UNIR. Es, por tanto, no ya solo el presidente de la agencia, a la que ha dado un impulso extraordinario desde que asumió el cargo. A poco de asumir el cargo hicisteis público vuestro plan estratégico. Estáis revisando 99 guías elaboradas por la agencia. No solo, por tanto, es presidente de la agencia, sino también profesor universitario y un gran experto. Investigaron las materias propias de esta sección. Como director que fui de la agencia, sé que la agenda del presidente de la agencia es absolutamente inabarcable. Conseguir un minuto de tiempo libre es de héroes y, por tanto, te agradecemos muchísimo el que hoy nos acompañes y que hayas hecho un hueco para en esta casa, en la Academia de Jurisprudencia, puedas compartir con nosotros algunas reflexiones sobre el tema tan importante que ha introducido Juan Antonio sobre datos biométricos. Cuando quieras. Muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias a preside la sesión dona Encarnación Roca Trías y pues los, entre comillas, culpables de que hoy esté aquí, pues en muy buena medida son Antonio Hernández Corchete y José Luis Piñar, pues a los cuales agradezco especialmente el que me den la oportunidad de compartir esta ocasión de hablarles a ustedes, entre otros a buenos colegas académicos y también del contexto en el que actualmente me muevo y de compartir con Jesús Mercader esta sesión. Y sin más, pues les agradezco la más que cariñosa presentación de José Luis Piñar, que además pues, me antecedió en el cargo y dejó una impronta pues, que ha sido imborrable en la agenda, y lo que sí que es cierto, yo no sabía en lo que me metía. Él lo supo después en el sentido de lo absorbente y apasionante que es este cargo para quienes nos dedicamos a estudiar desde hace más de 30 años el derecho digital, los derechos fundamentales en el ámbito digital, pues estar en una autoridad independiente, que no hay nada más que estar prácticamente rozando el año del nombramiento, y una de las experiencias más gratificantes es ver que las autoridades independientes en España son realmente independientes. Y claro, para un cargo en el que, habiendo sido magistrado y miembro de otras autoridades independientes, pues qué mejor contexto para intentar defender un derecho fundamental. Dicho esto, nos hemos repartido los papeles mínimamente, tanto Jesús como yo, y empiezo yo porque voy a hacer una referencia a un marco más general desde el punto de vista tecnológico y de legalidad, entonces tendrá más sentido y le dejaré, espero que el trabajo razonablemente hecho, para que también hay lugares de concurrencia necesarios y muy interesantes para centrarse él en lo que él propone, que es el ámbito laboral. Por eso hemos puesto este orden. Y entonces, en este sentido, les voy a ser sinceros. El ámbito de los tratamientos de datos biométricos, y que había publicado un trabajo más amplio de unas 50 páginas y una versión más corta en El Cronista, vinculado también a los tratamientos de datos en reconocimiento facial e inteligencia artificial. Uno más o menos cree manejar este terreno hasta que ya
en el contexto en el que actualmente hay que abordarlo, este es uno de los problemas más acuciantes. Yo no les puedo decir, entre las más de 100 reuniones que hemos tenido a lo largo del año, les diría que no menos de 50 o 60 este era uno de los problemas especialmente señalados por quienes nos reuníamos, porque lo es. O sea, desde el punto de vista de la agencia, este es un problema respecto del cual pues ya hemos evolucionado y hemos dado algunos pasos, y les haré algunas menciones de algunos elementos que son públicos al respecto. Y lo que les señalaría también como ideas fuerza es pues, que aquí se aprecian dos tensiones, si no más, fuertes. Una tensión hacia el uso de sistemas biométricos que tratan datos biométricos, como ahora explicaré, porque pues las exigencias en la presentación pues, se ha ido señalando pues, desde el punto de vista de la eficacia y la eficiencia en la identificación de personas, esencialmente, que es en lo que nos vamos a centrar hoy. Y la otra tensión es la necesidad de que se haga con las garantías suficientes, con todos los riesgos que hay detrás. Y lo cierto y es que cuando uno se adentra en estos terrenos, pues los riesgos que hay detrás de los sistemas biométricos muchas veces no son tan visibles ni perceptibles. Obviamente, desde el mundo empresarial, que tiene esa tensión hacia el uso de estos sistemas, o desde el mundo de quienes demandan el uso de estos sistemas, sean organizaciones institucionales, públicas o privadas, no siempre tienen por qué comprender todos los riesgos que hay detrás. Entonces, desde el otro lado de la ventana, pues lo que hay es una tensión hacia la protección de esas garantías, ya sean más visibles o menos visibles. Y sobre esto, pues buscar el equilibrio no es fácil. No es fácil ante esa tensión. Una idea fuerza también que quiero transmitir es que yo lo anuncio simplemente, pero subrayaré en varias ocasiones que en el ámbito, pese a que yo, como les digo, ya había hecho algunos estudios y había leído pues no solo la jurisprudencia y el acervo de la agencia en estas materias, pero a veces no se aprecia que quizás los riesgos que ahora enunciaré, quizá hay un falso amigo en este terreno. Probablemente les hablaré de lo que es autenticación e identificación. Muchos de aquí lo conocen perfectamente, pero es necesario contextualizar. Pero muchas veces esta dicotomía no es tan cierta. Y los riesgos más fuertes que se dan no es tanto por esta dicotomía entre identificación y autenticación, sino más bien por la centralización de los datos y que queden o no en poder del titular de esos datos. Que normalmente esto, yo personalmente pues lo he ido averiguando más en los últimos tiempos y no se aprecia ni siquiera en los documentos técnicos siempre en todos los casos. Dicho estas ideas fuerza, pues bueno, algo para familiarizarnos, pese a que muchos de ustedes pues conocen perfectísimamente esta materia. Estamos hablando, podríamos introducir muchísimos conceptos que voy a simplificar muy mucho, en el sentido de que, bueno, pues datos biométricos que se utilizan a efectos de identificación, pues digamos, ¿de dónde surgen? Pues surgen de imágenes o de pautas de actuación, de huellas dactilares, porque el común que los identifica es que sirven de un método unívoco para identificar a una persona, para identificar y singularizar a una persona. Y esto puede ser, pues ya sea con técnicas de reconocimiento facial, de huella dactilar, pautas de tecleo, etcétera, algo que a partir de nosotros mismos nos identifica de manera única. Puede ser desde una imagen, como digo, hasta una huella dactilar. Lo que nos interesa también es que de esas muestras que se capturan, sean imágenes, pautas, pues desde ahí se saca una plantilla, que de esa plantilla es la que nos permite, o sea, traducir lo que sea la imagen o la pauta biométrica nuestra, traducirla en números para que pueda identificar de manera unívoca a una persona. Y de ahí se generan esas plantillas y esa traducción a números. Estoy simplificando muy mucho, lo que nos llevaría a concretar una serie de conceptos de características, muestras, rasgos, plantillas, referencias biométricas, pero nos quedemos con estas ideas básicas y digamos que lo determinante en esta cuestión es que esa traducción numérica de nosotros mismos está dirigida a identificar unívocamente a una persona y, como les adelantaré ya en el terreno de protección de datos, pues en ese sentido pasarán a ser de manera generalizada datos especialmente protegidos del artículo 9.
y son especialmente protegidos en general del artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos, pues porque se pueden hacer muchas cosas con esto. Nos pueden identificar de manera unívoca, se pueden hackear y hay que garantizar pues, que sean irreversibles en la medida de lo posible. En fin, hay un potencial peligro muy fuerte con la gestión y el control de estos datos sobre nosotros. Y un potencial, entre otros peligros, hackeo y otras acciones, pues nos pueden pues, adulterar, nos pueden suplantar la identidad y otra serie de cuestiones. Un concepto de los que es importante recordar también de manera fuerte, porque como les digo, uno de los riesgos, el salto de nivel, uno de los riesgos que yo contemplaba antiguamente y la mayoría de la doctrina, diría yo, e incluso alguna legislación, como si fuera el salto cualitativo entre uno y otro, y de hecho así se interpretaba el Reglamento General de Protección de Datos más o menos hasta el 2022, es dos usos diferentes de los datos biométricos con sistemas biométricos. Lo que se llama autenticación, lo que hacemos con el móvil, básicamente, pues ponemos la huella, la cara, etcétera, y nos identificamos en el móvil para que uno a uno. El móvil detecta que somos nosotros. En principio ha identificado que es Lorenzo Cotino porque sabe que tiene esos datos biométricos de Lorenzo Cotino. Frente, simplificando muy mucho, a que esos mismos datos biométricos sirvan para detectar que Lorenzo Cotino ha entrado en este edificio porque tiene una base de datos, por ejemplo, de otras muchas personas, lo ha contrastado con otras personas y entonces sabe que es Lorenzo Cotino. O al menos sabe que no es, por ejemplo, lo que se usa en el ámbito de seguridad muchas veces, hay una lista de buscados y entonces pues lo que se quería hacer con el Mercadona, por ejemplo, es uno entra en un edificio y no sabe que yo soy Lorenzo Cotino, ni le importa, pero sabe que no soy uno de los buscados. Esos son identificaciones. Autenticación, para enterarnos más o menos en el móvil, frente a nosotros mismos, y identificación frente a un colectivo más amplio. Tradicionalmente, y no deja de ser cierto, el uso más peligroso es la identificación en la medida que nos permita identificar a una persona respecto a un colectivo que puede ser pues, hasta cientos de miles o millones de personas. También, hoy dejaremos al margen, por exceso, simplemente apuntaré que es algo que tiene que ver muchísimo con protección de datos, más hoy en día con inteligencia artificial, la categorización biométrica, por ejemplo, que es estos sistemas que nos sirven para identificarnos dentro de un colectivo. Puede ser también a través de las redes sociales, de plataformas, y entonces con muestras biométricas nos permiten identificar dentro de un colectivo de personas con un tipo de enfermedad, de una raza, etcétera, etcétera, pero no para identificarnos singularmente. Y otro especialmente sensible, tanto en el mundo de protección de datos como protección de datos e inteligencia artificial, la lectura de emociones, que utiliza también datos biométricos, pero no tanto para identificarnos, sino para saber si estoy triste, enfadado, si tengo propensión a, etcétera, etcétera. Este es un tema que tiene extraordinario interés, pero vamos a intentar centrar un poquito más en lo que nos ocupa. Utilidades que tiene, pues son casi ilimitadas, se han presentado ya, esa tensión que se genera tanto en la industria que ofrece estos servicios como en la demanda por instituciones o por el sector privado, pues porque sirve para identificarnos, controles de acceso en todos los contextos laborales, que luego nos recordará Jesús, en el ámbito de movilidad y transporte, en el ámbito de seguridad pública e investigación criminal, son muchas las posibilidades, tenemos muchas películas que nos permiten recrear estas posibilidades y que no son ni mucho menos ciencia ficción. La tecnología cada vez permite más, sobre todo con estos modelos de identificación de uno frente a un colectivo o a cientos de miles de personas, etcétera, etcétera. En el ámbito de la educación, aparte de usos de detección de emociones que he señalado para ver si el alumno está captando plenamente, muestra atención y evaluarlo en su caso, no es lo que ahora nos interesa, pero por ejemplo el tan habitual problema del proctoring. Detección, además, que pueden servir estos sistemas biométricos tanto para identificar a la persona, para evitar suplantaciones, como para detectar pautas, a lo mejor, de comportamiento indebido, como pueda ser una copia, el llamado proctoring. Evitación del fraude. Estamos hablando esencialmente de sistemas de identificación que cuantos más robustos, hoy por hoy que el fraude está absolutamente disparado y somos conscientes todos cada día más de estas necesidades, pues es una forma frente a el uso de sistemas biométricos, pues es una forma para evitar el fraude y
Pues como le he dicho, pues el uso cotidiano que estamos haciendo pues 30, 40 veces al día frente a nuestro teléfono, etcétera, etcétera, para una identificación en este tipo de contextos, aeropuertos, en cualquier otro sitio. Riesgos, como he dicho, pues puede haber muchos. Se puede, el acceder a estos sistemas biométricos permitiría suplantaciones, permitiría, además, luego hay problemas de... Estos sistemas son bastante seguros, pero no hay nada infalible y cada vez menos. Por ejemplo, el otro día lanzábamos una nota sobre inteligencia artificial, generación de vídeos, y con inteligencia artificial pues cada vez es posible algunas pruebas que utilizan sistemas de identificación biométrica para saber que realmente somos nosotros, pues igual van a sofisticarse mucho porque es que nos pueden emular un vídeo que sirve para comprobar si Lorenzo Cotino es Lorenzo Cotino según se había identificado. Pero es decir, que no hay nada absolutamente infalible en porcentajes y puede haber fallos de captura, fallos de sensores, pero además pues que ahí todos necesitan cierta supervisión humana también, y según en qué contexto de uso, y que puede haber errores, falsos positivos, falsos negativos, es decir, pues que se detecte incorrectamente que yo entro en un espacio público, en un establecimiento público y detecten erróneamente que soy un presunto terrorista, y lo contrario, que ese presunto terrorista acceda a un aeropuerto y no se detecte. Y eso hay porcentajes que siguen siendo relevantes, es decir, no estamos ante nada absolutamente infalible, pero sí que es cierto que tiene una eficacia muy, muy importante. Y no hay que perder de vista eficacia y eficiencia para analizarlo luego en términos de proporcionalidad. Luego, sin poder extenderme en esa materia, pues que vamos a recordar de los muchos riesgos que se dan, ya lo he mencionado, pues puede ser el hackeo. Afortunadamente, hasta la fecha no ha habido un hackeo masivo de datos biométricos, precisamente porque normalmente tiene una cobertura y unas medidas de seguridad bastante más elevadas, pero el día que se dé uno de manera masiva, pues podremos percibir que estamos ante algo que no se percibe siempre en el peligro ante el que estamos. Como ya he adelantado, una de las tesis que quería subrayar he señalado ya este sistema de identificación uno frente a muchos o verificación uno a uno, que sigue siendo algo muy importante a tener en cuenta. En principio, el potencial peligro que se da uno frente a muchos se dan en estos usos que ya no solo afecta a la protección de datos o a primos hermanos, como pueda ser la imagen, la intimidad, sobre todo, y la vida privada, sino que es que el control social que se puede dar con la generalización masiva de sistemas biométricos uno frente a todos, que nos identifiquen, que sigan pautas. No hay que decir en público esto, pero lo que se dice y que se sabe en su caso, que no es tanto de lo que se hace en China, nos hace darnos mucha cuenta de que estamos viviendo en mundos totalmente separados. Y entonces digamos que aquí el impacto es fuego racheado a prácticamente todos los derechos fundamentales, puede llegar a ser el uso de estas tecnologías. Sobre esta base, una de las ideas fuerza que ya les he adelantado es, sobre todo, que sin perjuicio de esta distinción, que antes era clave en el Reglamento de Protección de Datos, digamos que eran artículo 9, datos especialmente protegidos, la idea fuerza era son datos artículo 9 respecto de los cuales hay más garantías, legalidad más fuerte, exigencia de más garantías para hacer este tratamiento de datos. Esencialmente, si eran sistemas de uno frente a todos, en vez de uno frente a uno, pero eso ya cambia desde hace unos años, ya casi 5 años empieza este movimiento, pero sobre todo lo que quiero subrayar, no hay que poner tanto la clave en eso, que es importante, sino en la centralización y la gobernanza de los datos biométricos. Esta es la clave. Y la misma reforma Omnibus lo tiene bastante claro, que en este apartado, y no podemos hablar de la reforma Omnibus, es el paquete de reforma digital, entre los cuales hay reforma del Reglamento General de Protección de Datos, y en el ámbito de biométricos creo que en general es bastante acertado, porque intenta poner algo de cordura en este terreno, dejando claro que uno de los elementos clave es lo que ahora señalaba. Lo que ha de considerarse sin duda artículo 9 especialmente protegido es siempre sobre el esquema si hay un control exclusivo del responsable. Es decir, si hay una centralización de los datos biométricos en el responsable, este es el elemento, uno de los elementos, si no el principal, a la hora de evaluar el riesgo. Y entre ellos, considerar que sean especialmente protegidos. Y este es un elemento que quería subrayar. Y eso nos lleva a que si hay una base de datos centralizada
Es decir, que perdemos, si mis datos biométricos no quedan bajo mi control en el dispositivo, es que aunque sea para un sistema de identificación uno a uno, va a ser muy peligroso. Que esto es lo que, insisto, no siempre se ha visto. Entonces, el esquema de centralización es muy importante. Hay modelos de control exclusivo por el responsable, podríamos decir, lo más peligroso, y hay modelos de control exclusivo en el interesado, podríamos decir, que es lo menos peligroso, una de las medidas de mitigación más fáciles de admitir estos sistemas. También hay terrenos, hay modelos, hasta 30 modelos en ocasiones podemos haber visto de más o menos centralización. Hay otros factores a tener en cuenta, las medidas de seguridad para acceder o no a los datos, el método de enrolamiento, cómo se ha efectuado el enrolamiento, que sea posible unir esa plantilla biométrica, esa traducción a números de nosotros, vincularla a una persona. Si tenemos bases separadas, va a ser mucho más difícil como medida de seguridad. Es decir, son muchas medidas de mitigación. Desde el punto de vista jurídico, que voy a entrar ahora, lo que les he explicado es muy importante. Es decir, es muy importante tener en cuenta cuándo es más o menos impactante y riesgoso, y al mismo tiempo hay que tener en cuenta medidas de mitigación. La eliminación de muestras, pues mira, hemos capturado tu imagen, hemos capturado tu pauta a partir de la cual hemos traducido a números y hemos destruido la imagen, pues ya empezamos bien. ¿Cuánto tiempo tenemos las muestras? Perdón, tenemos los datos biométricos, esa traducción de nosotros a números, ¿cuánto tiempo lo vamos a tener? ¿En qué condiciones? La separación, como decía, de a quién corresponden esos números, a qué persona. Garantías para evitar que sea reversible y que a partir de esos números que nos han traducido puedan saber que es Lorenzo Cotino. Es decir, hay toda una serie de medidas que pueden mitigar el tratamiento de datos y sus peligros. Entre otros también que haya alternativas. Como ahora este es un factor jurídico interesante, es decir, ofrecer métodos alternativos para que no todo pase por el uso de sistemas biométricos en algunos casos. Bien, nos centramos ahora, después de toda esta grave introducción, que hubiera sido fantástico si lo hubiera hecho mi colega Jesús, que hará todos los matices tecnológicos que considere oportuno, pero me centro ahora en lo jurídico desde esta perspectiva general y constitucional. No voy a centrar en un sector específico. Ya adelantado, pues bueno, estamos hablando de protección de datos, no solo por el cargo que me ocupa, sino porque es el derecho especialmente afectado, pero en concurrencia, como he anunciado, con los primos hermanos del artículo 18, y por supuesto que cada uso específico pues, puede arrastrar tras de sí otros derechos fundamentales que se vean afectados. Y en muchos casos, no nos olvidemos también, pues, por ejemplo, uso en espacios públicos, etcétera, pues puede llevarnos a no solo vida privada e intimidad, sino usos detección en el ámbito religioso, de salud, de expresión sindical, etcétera, etcétera. Y luego también las posibilidades y los peligros de los sesgos que se generan en ocasiones y los errores puede repercutir también en la igualdad. Es decir, aunque podríamos hablar, como el Reglamento de Inteligencia Artificial, creo que menciona 28 derechos fundamentales afectados. Es decir, los usos de la inteligencia artificial o los usos de los sistemas biométricos, según si mezclamos uno con otro, pues la combustión puede ser tóxica, potencialmente tóxica, especialmente en contextos de vigilancia. Desde el punto de vista jurídico, no me puedo adentrar en un tema que es el que me apasiona, también puramente constitucional, y es bien, estamos ante un uso de tecnologías que puede suponer una restricción, una afectación, un límite, habría que categorizar constitucionalmente unos y otros en un derecho fundamental. Y entonces, desde el punto de vista, como la expresión muy afortunada de Artemio Rayo, es que el derecho de protección de datos es un derecho fundamental abducido por el derecho europeo. Pero nosotros tenemos una doctrina constitucional y me atrevo a señalar que no siempre casa muy bien con el derecho europeo. Y en esto nos está generando algo que nos hace más difícil que los demás 27 países de la Unión Europea. Porque la combustión constitucional nos está imponiendo unas restricciones, un encorsetamiento que no se da en otros contextos. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos en clave constitucional, el Tribunal Constitucional, que les voy a decir desde 1993, sentencia 2000, luego 2013 y sobre todo 2019, pues si estamos hablando de límites a un derecho, pues hay toda una serie de exigencias, porque si se va a tratar un dato personal sin consentimiento, se concibe como un límite y nos lleva además, ya sea un límite del artículo 80, de ley orgánica o ya sea del 53, pero nos lleva a unas exigencias de legalidad.
Y el Tribunal Constitucional las ha ido subiendo, especialmente 2019, hasta el punto de que para el tratamiento sobre base legal de un dato biométrico, que no todo pasa por base legal, puede ser consentimiento, pero por base legal, el nivel de exigencia yo diría que es máximo, al punto de que no solo se trata de habilitar una posible restricción, regulación del ejercicio, sino que además exige una regulación mínima legal, con rango legal, de las garantías de ese tratamiento. Y esto se va a proyectar de todas para los tratamientos de datos biométricos, porque como son especialmente protegidos, pues digamos que, y bien, adelanto esa cuestión, que hace alguna combustión que no pasa en otros países. ¿En qué sentido? Pues que el derecho europeo también, no digo que sea tan distinto, pero ya categoriza las bases de legitimación, esto lo digo para los que no sean especializados, son artículo 6, canalizados a través del artículo 9, que nos lleva a exigencias de legalidad que han de ser interpretadas además restrictivamente. Es decir, queremos hacer tratamientos de datos biométricos con base legal, y como digo ahora, subrayaré, son los más importantes. Necesitamos leyes que los regulen y que no solo regulen la posibilidad habilitando el ejercicio y algunos elementos básicos, sino que además regulen todas las garantías de minimización de riesgos. Y eso no lo hay. No tenemos legalidad en España que sostenga esto con la doctrina del Tribunal Constitucional. Resultado, que hoy por hoy, con muy pocas excepciones, queda vedado un uso que podría ser muy eficaz y muy eficiente de sistemas biométricos en muchos contextos. Y esto no le pasa a los demás países de la Unión Europea, les pasa algo parecido, pero no tanto, porque esa exigencia de legalidad no es tan fuerte. Adelanto esto sin poder entrar en muchos más detalles y desde el punto, ¿por qué subrayo tanto la exigencia de legalidad? Les pongo ejemplos. Se piensa, por ejemplo, en regular la jornada laboral y ni una palabra del uso de sistemas biométricos, que ya era problemático. El proctoring en educación. Se hace una ley de universidades que es casi un reglamento, 200 artículos, y ni una coma a pensar en algo que ya se ha visto con el COVID, que es necesario, que hay universidades en línea, que necesitamos evitar el fraude. Pero claro, no vale decir, pues que se apañen, que lo hagan, es que ni siquiera lo dice, es que además habría que regular todas las garantías. Claro, pero es que nos vamos a terrenos de máxima sensibilidad, es que ni para infraestructuras críticas está regulado. Claro, si es que es absolutamente claro que es necesario usar sistemas de mucha eficacia en una serie de contextos, pero si no hay una coma que lo habilite, tenemos ahí un problema. Y claro, con ese contexto, pues la Agencia de Protección de Datos tampoco puede hacer maravillas, porque tenemos una visión actual, realista. Por ejemplo, hemos declarado obsoleta una guía porque, por ejemplo, creo que hacía una mala interpretación del principio de proporcionalidad, con todos sus componentes de necesidad, alternatividad, proporcionalidad en sentido estricto, etc. Claro, y por ejemplo eso ya lo hemos cambiado. En julio, de mi mano, puño y letra, pues el decir que un buen entendimiento del principio de proporcionalidad no pasa por llegar a un círculo vicioso, a un laberinto que nos llevaba a decir, mira, si hay otras alternativas posibles, entonces ya nunca podrás justificar el uso de biométricos. ¿Dónde está el error? El principio de proporcionalidad es que si hay otras alternativas igualmente eficaces, y eso lo hemos cambiado, lo hemos dejado relativamente claro. Ahora les diré en qué estado estamos para ir concluyendo hacia la recta final, pero lo que también quería subrayar, aparte de la cobertura de legalidad, vamos a hablar mínimamente por qué es tan importante la legalidad, porque es que el consentimiento no nos vale en muchísimos contextos. Ámbito administrativo, fuera. 99% de los casos. Ámbito laboral, no me adelanto, pero esencialmente el consentimiento no vale en una relación en la que hay una asimetría. Fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿qué les voy a decir? Con lo cual ahí tenemos que tirar de la mano de la ley. Y muchos otros contextos ha de ser por ley, en ámbitos afines a los que he mencionado. Y también llevamos además algo que hay que alertar. Para los que trabajan habitualmente en el mundo de protección de datos saben que una de las formas de legitimar un tratamiento de datos del artículo 9 pasa por una ley que regule un interés público esencial, como dijo el Tribunal Constitucional en el 19 y el reglamento. Pues están apareciendo como setas leyes autonómicas, porque no hay regulación nacional. Y tenemos leyes autonómicas en el ámbito del juego, por ejemplo, que es un ámbito necesitado de identificación. ¿Cómo puede ser que haya un interés público esencial de un derecho fundamental para ser limitado
que sea asimétrico en esto, yo creo que no es muy coherente con el 149 primera, porque las posiciones jurídicas fundamentales son relativas a derechos fundamentales en sus elementos básicos. Bien, en el ámbito del consentimiento, el consentimiento hay que tener muchas cautelas también. En el ámbito de biométricos y, sobre todo, ofrecer alternativas. Sí que es cierto que se puede trabajar mejor, que el consentimiento en algunos contextos es importante. Voy cerrando, como anunciaba, una herramienta, además, me permito hoy como constitucionalista reclamar a los constitucionalistas, administrativistas y especialistas académicos, porque hay, con honradas excepciones, porque están más cercanos al mundo de la protección de datos, creo que no hay un instrumento más fino que analice la proporcionalidad y los derechos fundamentales que los estudios de impacto de protección de datos. Es algo muy conocido en todo el sector profesional y absolutamente desconocido en el mundo académico. Y en el mundo, me permitiría señalar, jurisdiccional. Es una herramienta del análisis más fino que hoy conozco del análisis de proporcionalidad. Y esta es la herramienta sobre la que hay que subrayar con fluorescente hacia dónde hay que mirar al futuro. Tratamiento de datos biométricos, separar el trigo de la paja, identificar los elementos de riesgo que he señalado y, sobre todo, pasar por estudios de impacto bien hechos, que se hagan y que sean bien hechos, no algo estereotipado hecho con ChatGPT o un corta y pega. ¿Por qué? Porque hay un análisis real de proporcionalidad, de necesidad, de elementos y garantías concretos para minimizar los riesgos. Y, como decía, llamo la atención de este instrumento de los estudios de impacto ya de manera general en muchos otros órdenes. Y para concluir, ¿en qué situación estamos? Obviamente no voy a decir todo lo que quería decir, pero sí que al menos me centro en este último minuto en qué situación estamos en la agencia. Como he señalado, he removido este tema, pero es una situación muy compleja, porque he señalado cómo nos constriñe la doctrina del Tribunal Constitucional, no tanto como otros países. Es una materia que además en España, en la Unión Europea estamos muy coordinados, el Comité Europeo de Protección de Datos, y solo les digo, hemos sido los ponentes del criterio que se está en fase de adopción para los 27 estados de la Unión Europea sobre el uso de sistemas biométricos. Hemos sido los ponentes y está en proceso. Espero que en la primera mitad del año tuviéramos ese elemento, que sería un elemento interpretativo esencial para desatascar este problema a nivel nacional y también homogeneizar en la Unión Europea. Y aporto también lo que ya he adelantado, que hay una reforma que creemos en sus bases en este tema, la reforma ómnibus la próxima reforma del Reglamento General de Protección de Datos, que creo que va en una línea acertada. Se va a mantener los pilares actuales, dejando claro además el elemento de que la centralización es uno de los elementos más importantes a los que prestar atención. Y sin más y sin menos, esperando oír a mi colega y aprender de mi colega y del debate, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Lorenzo. Ha sido una intervención estupenda, muy sugerente, que seguramente va a dar lugar a un debate rico al final. Yo tengo aquí apuntadas 4 o 5 preguntas, pero yo no intervendré porque ya intervine antes. A continuación va a intervenir Jesús Mercader. Como él dijo antes, y yo quería empezar la presentación por acá, él es catedrático de Derecho del Trabajo. Estábamos comentando hace un momento, él empezó en la Autónoma, sigo el curso honorum de todos los profesores que cambiamos de universidad y ahora está en la Carlos III. Y como profesor, como catedrático de Derecho del Trabajo es una persona muy indicada para estar aquí, porque si hay un lugar donde se multiplica por mucho la presencia o el control de presencia y acceso, es en el mundo del derecho del trabajo. Y él, como experto en derecho del trabajo, se ha dedicado a esto. No es que le hayamos invitado solo por ser catedrático de derecho del trabajo, sino porque dentro de los catedráticos de derecho del trabajo, ya desde el año 2020 ha publicado cosas muy interesantes sobre datos biométricos en los centros de trabajo, y ha seguido publicando de ahí en adelante y recientemente conectado con inteligencia artificial y con responsabilidad civil. O sea que perfectamente es una persona muy indicada para estar hoy con nosotros y hablar de esta materia en el ámbito del derecho del trabajo. Pero no solo es que es catedrático de derecho del trabajo con todo su currículum que le ha llevado a ser catedrático de derecho del trabajo, y como todos sabemos no es fácil, sino que fue letrado del Tribunal Constitucional, lo cual le acondiciona adicionalmente
para tener, digamos, esta sensibilidad de derechos fundamentales, de los derechos fundamentales que están implicados acá en el tratamiento de protección de datos, y especialmente cuando son datos biométricos, pero no solo es que estuvo en el ejercicio práctico del otro lado, digamos, del lado, por así decir, jurisdiccional, es que también está en el ejercicio práctico, digamos, del lado privado, lleva muchos años siendo abogado, actualmente está en URIA, es consultoría. Y finalmente, quizá lo más importante, y yo con esto, yo me podría extender mucho, pero no se trata de que yo les prive de escucharle a él, quizá lo más importante que es académico correspondiente de esta casa, ¿no? Entonces, en ese sentido también es una alegría para nosotros. Sin más, te escuchamos, Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Muy buenas tardes a todos. Un placer y un honor estar en esta Real Academia de Jurisprudencia. Muchas gracias por tu amabilísima y excesiva presentación. Muchas gracias a la sección de Nuevas Tecnologías de la Real Academia. Mira, Encarna Roca, todo un honor estar a su lado. Su derecho de años me ha acompañado durante muchas horas en trabajos recientes que he hecho en esta materia. Estar con José Luis Piñar pues es para mí un placer. José Luis es mi maestro en materia de protección de datos. He aprendido mucho de él y quizá mi afición por el derecho a la protección de datos viene de las lecturas que hice de sus trabajos. Y estar con Lorenzo Cotino pues también un placer. Ya hemos coincidido varias veces y siempre es un placer oírle y oír sus reflexiones con tanto sentido práctico, y estar con todos ustedes, con el que además son muchas de las personas que hay presentes, pues son queridos amigos, algunos desde hace muchísimos años. Entro directamente en la presentación de lo que les voy a contar en el día de hoy sobre la biometría en el mundo de las relaciones de trabajo. Yo me voy a centrar, y agradezco mucho que hayan pensado en un laboralista para sentarse aquí a hablar de protección de datos, la biometría desde la perspectiva laboral. Yo hace un año, me parece recordar, publicó un artículo que titulaba muy llamativamente el Big Bang de la biometría laboral, de la huella dactilar a los neurodatos. Y es que creo que estamos viviendo un auténtico Big Bang de la biometría. Yo creo que Lorenzo lo ha explicado muy bien en su exposición. Estamos ante una realidad que tiene un efecto transformador extraordinario y siempre me ha resultado un tema particularmente interesante porque en un contexto en el que hablamos de tecnología, de automatización, de vehículos autónomos, de robótica, el cuerpo humano sigue siendo un referente fundamental a la hora de reflexionar sobre este cambio tecnológico, ¿no? De alguna forma, toda esta transformación digital tiene el centro de gravedad en el trabajador y, por tanto, pues el trabajador persona, el trabajador cuerpo, pues tiene un papel básico en esta materia. Y el control y el establecimiento en materia laboral de instrumentos de control, seguimiento, determinación, identificación, autenticación de la actividad laboral, pues es un elemento también central de la dinámica que actualmente vivimos. Una dinámica que, y creo que esto es importante subrayarlo, aunque todos lo tenemos muy claro, que se mueve a una extraordinaria velocidad. Estamos ante cambios acelerados que explican y justifican el por qué decisiones y guías que se aprobaron hace relativamente poco tiempo pues han quedado no obsoletas, pero sí necesitadas de una reflexión al hilo de los cambios y transformaciones que se están viviendo. Yo creo que el derecho aquí tiene todo un reto, el reto de no perderle el paso a la transformación digital, y en materia biométrica, como ahora trataré de explicar, pues tiene especial significado. Siempre ha sido un sueño empresarial el controlar al trabajador, esa idea de la empresa panóptica, ¿no?, donde el empresario controlaba en todas y cada una de sus dimensiones. A lo largo de los últimos años ha habido disposiciones de importancia en esta materia. La Ley Orgánica de Protección de Datos es un buen ejemplo. Todo el título 10º sobre garantías de los derechos digitales pues dedica varios preceptos que tienen que ver con ese establecimiento de límites al control empresarial vinculado con las nuevas tecnologías. En el célebre título 10º pues está el control de los sistemas y dispositivos digitales puestos a disposición de la empresa a sus trabajadores, el derecho a la desconexión digital, el uso de sistemas de videovigilancia y de control de voz, sistemas de geolocalización, pero, y aquí está un primer problema que quiero subrayar, y Lorenzo
algo ha dicho de ello y de los problemas que ello tiene, nos falta la biometría, es decir, la biometría, el establecimiento de una regulación normativa en cada uno de los terrenos en los que sea necesario en esta materia. Es verdad que el propio Reglamento General de Protección de Datos, en su artículo 9.4, llama a esa posibilidad y llama a los Estados miembros a introducir condiciones adicionales y limitaciones precisamente respecto al tratamiento de datos biométricos, con lo que bueno, hay una llamada que, dichos entre paréntesis, trató de ser atendida de alguna forma durante el proceso de tramitación de la Ley Orgánica de Protección de Datos, porque hubo varias enmiendas de varios partidos donde solicitaban un plazo para elaborar una normativa específica en materia biométrica, pero lo cierto es que no se produjo y ese vacío es el que señalaba antes Lorenzo, pues es un vacío particularmente sonoro. Es verdad que tenemos paralelamente buenos ejemplos en nuestro entorno y particularmente en materia laboral de países como Francia que sí establecieron a través de su Agencia de Protección de Datos, que tiene unas facultades normativas que yo creo que la nuestra no tiene, una regulación muy completa sobre la autenticación de los datos personales en el ámbito, en el lugar de trabajo. Y ahí, en esa regulación, que a mí me parece una regulación muy completa, donde este tema que planteaba antes Lorenzo de los tipos de almacenamiento está definido con distintas tipologías de actuación. En definitiva, es un modelo, digamos así, creo que razonablemente adaptado a los tiempos, pues lo hemos dejado pasar y el contexto en el que nos encontramos es el que es. El objetivo de mi intervención a partir de aquí es hacer un repaso a lo que creo que son los cambios en la biometría y los problemas que plantea la biometría desde el punto de vista laboral, pero creo que tiene otras múltiples dimensiones que exceden de lo laboral. Yo diría que hay una biometría 1.0, que es la biometría del cuerpo, el control del cuerpo, ahora hablaré de ella. Creo que hay otra que está en camino y que nos va a plantear retos también muy importantes desde la perspectiva de los derechos fundamentales y desde la protección de datos, que es la biometría de la mente. Todos los temas que tienen que ver con los neurodatos, los neuroderechos están presentes. Y otra biometría, que no sé si es biometría o qué es, pero es algo que está unido a esta realidad, que es la biometría del cuerpo-imagen, que como luego explicaré, creo que también es otra dimensión no menor dentro de esta transformación. Las técnicas biométricas pues han ido cambiando a lo largo del tiempo, han ido evolucionando tecnológicamente. La biometría mide las características fisiológicas, mide los comportamientos, mide comportamientos fisiológicos, permite pues, el control a través de la huella digital, del iris, el reconocimiento facial, bueno, e incluso algún trabajo reciente publicado por profesores de la Universidad Carlos III han puesto sobre la mesa que también es biométrico el control del latido del corazón. Por lo tanto, también el latido del corazón, que es unívoco, irrevocable, individualizable de manera drástica, puede ser otro dato biométrico. Una vez en alguna conferencia decía que a lo mejor no es sorprendente que en algún tiempo el registro de jornada se haga a través del latido del corazón de los trabajadores, lo que pondrá de manifiesto ya su compromiso desde el mismo momento de su incorporación a la actividad laboral. Los derechos fundamentales aquí han ido evolucionando y aquí vemos un cambio muy importante, aunque sea en escasos periodos de tiempo, ¿no? La biometría empezó desde la intimidad y los pronunciamientos que en algún momento se dictaron por el Tribunal Constitucional iban en esa línea. Yo cito como ejemplo un auto del año 2007 en relación con los primeros pronunciamientos que se produjeron con el uso de huella digital en la Diputación Provincial, me parece recordar, en Cantabria, donde se planteó por primera vez este problema, que llegó a llegar hasta el Tribunal Supremo, en donde el Tribunal Constitucional decía en el año 2007 cosas que ahora pues probablemente entran en cuestión. Dice que carece de todo sustento constitucional afirmar que el derecho a la intimidad corporal se ve vulnerado por la utilización de la mano como instrumento identificativo. Y, más recientemente, alguna sentencia del orden social, una sentencia del año 2021 de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, decía que no hay diferencia esencial entre fichar estampando la firma o hacerlo acercando la huella dactilar al lector o mostrando el rostro a la cámara de reconocimiento facial. Bueno, yo creo que sí hay matices entre la firma escrita, el reconocimiento facial y el uso de la huella digital. Pero esa es la perspectiva que tenemos de esta materia. Creo que en esta cuestión hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo con la aprobación del Reglamento de Inteligencia Artificial. El Reglamento de Inteligencia Artificial siempre he pensado que ve la biometría como un elemento vertebrador y uno de los grandes riesgos, lo ha dicho también Lorenzo en su intervención, de esta dinámica. No en vano, si nos tomamos la modestia de ver
los conceptos biométricos o relacionados con la biometría que utiliza el Reglamento de Inteligencia Artificial, nos encontramos hasta 8 conceptos diferenciados: datos biométricos, identificaciones, verificaciones biométricas, sistema de reconocimiento de emociones, categorizaciones biométricas, identificación biométrica remota. Es decir, un elemento absolutamente central y medular de esta situación. La biometría 1.0, la biometría del cuerpo. Bueno, yo creo que aquí hay una evolución, es decir, en materia laboral, los problemas que se han planteado con el recurso a la biometría han estado vinculados esencialmente a los controles de presencia, al registro de jornada. Desde hace muchos años, la Agencia de Protección de Datos ha dictado numerosas resoluciones en donde lo que se planteaba eran los límites desde la perspectiva de la protección de datos a esta materia, porque se me olvidaba decirlo, pero creo que estaba en una de las reflexiones que se ha hecho con anterioridad. El derecho a la protección de datos se ha terminado comiendo al derecho a la intimidad, o está en trámite de terminarse de comer a la propia derecho a la intimidad. De ahí ese protagonismo que yo creo que está teniendo el derecho de protección de datos. Como digo, desde el punto de vista de protección de datos, este es un tema que la propia agencia ha habido una evolución desde una cierta admisión y permisibilidad del recurso a la huella digital como mecanismo de control de presencia laboral en los primeros tiempos, a una limitación progresiva. Aquí ha habido resoluciones de agencias autonómicas, la del País Vasco y Cataluña, que ya en su momento empezaron a matizar ese criterio, y la Agencia de Protección de Datos más recientemente pues, ha manifestado ese garantismo también limitativo, y además está imponiendo sanciones pues, bastante elevadas. Pues, en uno de los procedimientos sancionadores que tengo aquí sobre precisamente uso de esta materia, el incumplimiento de las obligaciones de información, de la evaluación de impacto y de las medidas de seguridad, lleva a sancionar con 365.000 euros a una empresa por el incumplimiento de esos preceptos de referencia en materia de protección de datos. Otro elemento también vinculado a los controles de presencia es el tema del reconocimiento facial, que en materia laboral también ha sido utilizado y es utilizado como un elemento de control de presencia. Aquí hemos tenido casos particularmente significativos. El caso quizá más sonado haya sido el de Mercadona, donde la Agencia de Protección de Datos condenó o sancionó con 2,5 millones de euros a Mercadona por incumplir pues toda una larga serie de preceptos del Reglamento General de Protección de Datos en esta materia: el artículo 6, el 9, el 12, el 13, el 5C, el 25, el 35. En definitiva, el reconocimiento facial pues tiene rasgos limitadores muy estrictos, y la actuación de la inspección de la Agencia Española de Protección de Datos en esta materia está siendo particularmente intenso. Y como antes se decía, pues el caso de AENA más reciente y la sanción de 10 millones pues va en esa misma dirección. Creo que aquí, por el hecho de incumplir con el sistema de evaluación de impacto. Creo que en esta materia la agencia está teniendo también una evolución. Estamos aquí en un periodo, lo comentaba con Lorenzo ayer, pues está en revisión la guía sobre tratamiento de control de presencia mediante sistemas biométricos. Yo creo que la guía de protección sobre relaciones laborales admitía, tenía un margen de apreciación más amplio. La nueva guía pues es más estricta. Yo creo que demasiado estricta, en mi opinión, ¿no?, en cuanto a su alcance y su contenido, y entiendo que se está reflexionando sobre ella, sobre la obligación legal y los problemas que plantea. Ya se ha señalado, pero creo que tampoco deja espacio al contrato y al consentimiento como vía como base de legitimación para levantar la prohibición de tratamiento de los datos biométricos. Y creo que el contrato tampoco tiene espacio, porque el artículo 9 no hay espacio al contrato de trabajo o la ejecución del contrato de trabajo como base de legitimación para levantar la prohibición de tratamiento. Queda, por tanto, pocos espacios en esta materia. Quizá quede, como ahora diré, los convenios colectivos, pero los convenios colectivos tienen ahí también sus limitaciones específicas. En cuanto al consentimiento, yo me permito hacer una reflexión, dado que estamos en la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, sobre el consentimiento y su papel, ¿no?, en esta materia, ¿no? La agencia es muy contundente a la hora de limitar el consentimiento como base de legitimación para el tratamiento de datos, teniendo en cuenta, uno, que el consentimiento que exige el artículo 9.2a es un consentimiento explícito, o sea, es un consentimiento ya cualificado en relación con el consentimiento del artículo 6. La agencia ha dicho en alguna resolución que los trabajadores no están nunca en condiciones de dar, negar o revocar el consentimiento libremente. Yo no sé si eso es algo excesivo, y lo dice un laboralista, y un laboralista sensible socialmente. Por lo tanto, no sé si
si esa afirmación se puede hacer con tanta contundencia. Es verdad que el consentimiento tiene sus riesgos y yo es uno de los dogmas de fe, Leticia bien lo sabe, que está aquí presente, que me creo firmemente que el consentimiento no es base de legitimación en materia laboral y que hay que ser especialmente limitativos con su uso. De acuerdo, pero también me planteo otras cosas. Primero, pienso que el consentimiento que se está produciendo en el caso del consentimiento explícito, pues es un consentimiento cualificado. El propio Comité Europeo de Protección de Datos pues dice que ese consentimiento pues tiene que ser a través de una firma, de rellenar un formulario, es decir, que hay un consentimiento materializable. Segundo, que el propio, en materia laboral, en temas tan sensibles como la prevención de riesgos laborales, se admite el consentimiento para la vigilancia de la salud, y ahí lo dice el artículo 22, el consentimiento. Hay excepciones incluso a la voluntariedad a la hora de... El propio Tribunal Constitucional, léase la sentencia 196/2004, el Tribunal Constitucional ha admitido el consentimiento como una base para realizarles reconocimientos médicos a los trabajadores. Un consentimiento que se ha informado, y pocas cosas hay más informadas en materia que la protección de datos, ¿no? Donde hay un deber específico de información. No recuerdo yo, en materia laboral, grandes pronunciamientos que haya habido sobre vicios del consentimiento. O sea, no hay sobre dolo, intimidación, violencia. En la firma de un contrato de trabajo, las acciones de nulidad del contrato de trabajo por vicios del consentimiento, seguro que las ha habido y las hay. De hecho, hay un trabajo del profesor Semper de hace años donde hacía un repaso, pero no es un elemento, desde luego, típico. Si recordamos lo que pasó durante la elaboración del proyecto de ley orgánica de protección de datos, ahí hubo muchas enmiendas que recomendaban en materia laboral eliminar el consentimiento y no ha habido variaciones esenciales. Por otro lado, creo que en el fondo de todo esto pues hay la posibilidad de revocar el consentimiento y que hay controles administrativos y hay controles judiciales. En definitiva, hay una garantía de indemnidad, si se quiere. Por lo tanto, esta limitación del consentimiento, y aquí me viene una cita de don Luis Díez Picazo, que decía, y que yo me siento bastante identificada con ella, que dice que la libertad contractual, lejos de ser pura y virginal, es voluntad razonable dentro de un marco razonable de libertad. Por lo tanto, yo creo que dentro de esos marcos razonables, probablemente el consentimiento, creo yo, que pudiera tener algo más de papel del que hasta ahora se le ha dado en esta materia. Como lo podría tener el convenio colectivo, porque hay una llamada por parte del artículo 9.2b del Reglamento General de Protección de Datos a los convenios colectivos. Sorpréndanse ustedes que el Reglamento de Protección de Datos llama al convenio colectivo como instrumento para levantar la prohibición de tratamiento de los datos biométricos. Y yo creo que aquí hay un terreno, desde luego, que hay que explorar, ¿no? El propio considerando 155 del reglamento hace una delimitación extensiva del papel del convenio colectivo. La cuestión es, ¿cualquier convenio y con cualquier contenido? Evidentemente no. Yo creo que no cualquier convenio colectivo cumple los requisitos que establece el artículo 9.2b. Habla de convenio colectivo con arreglo al derecho de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas del respeto de los derechos fundamentales y de los intereses del interesado. Bueno, esto no lo cumplen todos los convenios colectivos, los cumplen, según el propio tribunal también, en una sentencia también importante en esta materia, la 177 del año 88, los convenios colectivos estatutarios, los convenios colectivos del título tercero, que tienen un valor cuasi legal, y no cumpliendo meramente o por ser convenios colectivos, sino porque tengan las garantías que establece la normativa de protección de datos, porque como nos recordó una muy importante sentencia, que yo creo que en materia laboral, pese a ser laboral, pues ha pasado algo desapercibida, que es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre del 2024, que por cierto no se refería a un convenio colectivo, se refería a un acuerdo de empresa, pues los convenios, por mucho que sean fruto de la negociación, tienen que cumplir la normativa de protección de datos personales. Creo que más allá de estas cuestiones se siguen planteando y se van a plantear más problemas en el futuro próximo en esa biometría
1.0. Un tema central es el del reconocimiento de emociones. Aquí está Ana Belén Muñoz, que ha escrito en materia laboral pues el libro más relevante en esta materia, que es sobre el reconocimiento. Creo que aquí el reconocimiento de emociones es un tema central. Ella en su libro nos habla de una resolución de la Agencia Húngara de Protección de Datos donde se sancionó una empresa por utilizar un sistema de reconocimiento de emociones, de control de voz para el trato con los clientes. Bueno, yo creo que el reglamento de inteligencia artificial prohíbe los sistemas de reconocimiento de emociones, pero no los prohíbe todos, prohíbe algunos, porque el considerando 18 del reglamento dice que no se incluyen dentro del reconocimiento de emociones los estados físicos como el dolor o el cansancio, como por ejemplo los sistemas utilizados para detectar el cansancio de los pilotos o conductores profesionales con el fin de evitar accidentes. Por lo tanto, en materia laboral, el control de emociones puede tener un papel importante porque esa salvedad está expresamente admitida. Por otro lado, pues el reconocimiento de emociones es tremendamente complejo porque permite controles y microseñales biométricas que pueden también generar supuestos de discriminación. Además, aquí no acaban las cosas, no acaba todo en el control de presencia. Está el reconocimiento de emociones como un elemento de valoración, está el desarrollo de los exoesqueletos, de los trajes ápticos, que sirven también como un instrumento que se está desarrollando muchísimo en las empresas y que permite a través del control de determinadas terminaciones nerviosas observar las respuestas y de ahí se están obteniendo datos biométricos, las resoluciones, informes y opiniones del Comité Europeo de Protección de Datos, el antiguo grupo del artículo 29, ya en un informe que Miguel Recio seguro que se acuerda de él, del año 2017, hablaba de estos sistemas y además está desarrollando el Internet de los cuerpos, que va por encima del Internet de las cosas. Por lo tanto, la biometría y la interconexión biométrica, pues tiene una significación que desde el punto de vista laboral es muy significativa. Voy entrando en la recta final. Creo que hay otra dimensión que va más allá de todo esto. Por lo tanto, el control de presencia es un elemento, pero la biometría en lo laboral está en muchas más partes. Y creo que otra de las partes donde está es en la mente. Y yo creo que aquí estamos en otro de los terrenos significativos. Cada vez son más frecuentes los dispositivos de lo que se ha llamado la neurovigilancia laboral, el establecimiento de sistemas que permiten controlar las reacciones neuronales de los trabajadores en el desempeño de su actividad. Por ejemplo, los trenes bala chinos, hay un casco que permite determinar cuáles son las reacciones neuronales. Es evidente que eso u otros cascos que se están comercializando en Estados Unidos que permiten detectar pues, el grado de tensión que tiene un trabajador, el grado de estrés que tiene en el desarrollo de su actividad, la somnolencia que está sufriendo en el desempeño de su actividad. Esto genera datos y genera neurodatos. Y no tenemos una calificación o una definición jurídica de que sean los neurodatos, ni cómo tratar los mismos, ni cuáles son su significación. Y creo que aquí estamos ante un terreno que está cobrando peso a marchas forzadas. Es decir, el debate que tenemos y que en esta misma Real Academia de Jurisprudencia, de la mano de Tomás de la Cuadra, hace un año y pico, en una conferencia en la que intervino también Rafael Yuste, pues hablaba de los neurodatos y los neuroderechos, pues está cada día, tiene un mayor protagonismo. De hecho, en algunos países, Estados Unidos, Brasil, se está empezando a definir, y hay proyectos de reforma normativa para definir los datos neuronales o los neuroderechos. Creo que además aquí, desde el punto de vista de protección de datos, y la propia agencia lo ha dicho, se plantean problemas de muy variado tipo, porque claro, en los problemas de proporcionalidad, en los controles masivos de esas informaciones. Participé hace poco en unas jornadas sobre nuestros derechos en las que había varios neurocientíficos españoles y quizá una de sus mayores preocupaciones es el tratamiento masivo de los datos neuronales. Los que se dedican a esta materia pues, tienen ahí un problema importante de calificación, los problemas de exactitud de los datos. En definitiva, el hecho de que el cerebro es plástico y por tanto los datos van cambiando y por lo tanto nos encontramos ante que principios como el de la exactitud pues entran en cuestión. Creo que este es otro tema también que está vinculado a la biometría en este caso no del cuerpo sino de la mente, que introduce elementos más complejos. Y finalmente, lo que me parece que también es otro terreno en el que convendría reflexionar.
que es lo que llamaría la biometría 3.0, ¿no? Que es las sustituciones o las suplantaciones biométricas. Uno de los problemas que se está planteando es, sobre todo en el sector artístico, en las grandes productoras cinematográficas, la sustitución de los rasgos biométricos de una persona en el cuerpo de otra persona distinta. Y esto pues, plantea problemas, desde luego, significativos. Estas sustituciones o suplantaciones biométricas a través de sistemas de inteligencia artificial, donde es el cuerpo-imagen el que es objeto de actuación y de modificación, pues creo que plantean problemas más significativos. Porque, como el propio Reglamento de Protección de Datos dice, las fotografías o el tratamiento de las fotografías pueden ser también consideradas en determinados casos en datos biométricos y, por tanto, su uso ahí también creo que debe estar sujeto a límites. No es un invento mío. Una reforma que se está realizando en este momento y que no sabemos cuándo se terminará de aprobar y de ver la luz, que es la reforma de la relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos, hay un precepto concreto que habla de esta situación. Dicen, por ejemplo, que no se entenderá incluido en el contrato de trabajo de los artistas la utilización por la empresa o sucesión a terceros de la propia imagen o de la voz del artista. Con lo que el problema de la sustitución de la cara, de la imagen, de la voz en otro gemelo digital con esos datos biométricos, pues es una cuestión que desde luego nos preocupa y nos ocupa. No quedan al margen las ultra suplantaciones, lo que, como Carlos Fernández nos recordaba el otro día con la noticia de la rectificación de errores del Reglamento de Inteligencia Artificial, las ultrafalsificaciones en el momento actual pues quedan fuera, pero esa nueva dimensión de la biometría me parece que es importante. Y concluyo. Creo, por tanto, que la biometría, aunque la Agencia de Protección de Datos lo centró en materia laboral, y cuando yo leo la guía sobre el tratamiento de control de presencia mediante sistemas biométricos, lo laboral está muy presente, es muy protagonista. Yo creo que tiene muchos otros espacios. Creo que esta aceleración que estamos viviendo en todo este conjunto de cambios nos hace que cuando estemos pensando en la biometría como método de control de presencia, nos encontremos con todos estos otros fenómenos que yo creo que también merecen respuesta o por lo menos reflexión desde el punto de vista jurídico, porque creo que son retos ya actuales, inmediatos y que están planteando problemas que necesitan desde luego respuestas y desde luego respuestas en el terreno laboral. A lo mejor no sería malo, me permito teniendo aquí al presidente de la Agencia Española de Protección de Datos, el Comité Europeo se volviera a acercarse a lo laboral y emitiese otro dictamen u opinión sobre todo este cambio tecnológico desde el punto de vista laboral. Muchísimas gracias. Las dos conferencias han sido estupendas. Jesús, a mí me ha encantado también tu conferencia. Como decía antes, a mí me ha sugerido también muchas cuestiones. Me interesa mucho tu visión particular sobre el papel del consentimiento y con los convenios colectivos, y la última parte sobre que es mucho más allá de la presencia, la relevancia de la protección de datos. Pero ahora es el momento de abrir el diálogo, puesto que una parte importante de los trabajos de nuestra sección es que se pueda dialogar, es decir, que las personas que han venido, que la gran mayoría, por no decir todas, son expertos en materias digitales, puedan formular sus opiniones o hacer preguntas a las personas que hoy nos privilegian aquí con su presencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Rompo el hielo yo entonces, ¿no hay nadie que quiera? Allí, al fondo. Muchísimas gracias por decir algo, porque sinceramente no sé si agradecerte esa batería de preguntas que has hecho, que además siendo secretario general de la ESEA, pues igual no sé si es este el foro para entrar en detalle a todas ellas, pero gustosamente lo haríamos fuera también de este ámbito, porque el tiempo no daría de sí. Y sobre todo porque desenfocan bastante el tema que aquí nos ocupa hoy. Lo digo porque no ha habido más preguntas y yo encantado de contestar algunas, pero creo que ya solo por lo que ha sugerido Jesús Mercader sí que me gustaría poder interactuar con alguna de sus afirmaciones.
Cooperación, como bien sabes, en las reuniones que hemos tenido, pues vamos a intentar que sea la máxima posible, porque no siempre es fácil, porque no nos lo pone fácil la norma, ni el anteproyecto que existe hoy por hoy, pues que no avanza, no acaba de adoptarse, pues tampoco nos deja un marco de seguridad, porque no sabemos si vamos a ser ni siquiera autoridad de vigilancia de mercado. Es que no lo sabemos. Es muy difícil prepararse, teniendo muy limitados los medios, para ser autoridad de vigilancia de mercado cuando ni siquiera tenemos certidumbre de que lo vayamos a ser. Estamos haciéndolo. Yo, de hecho, el único estudio que existe publicado en España lo publiqué antes de estar en donde estoy, y es el único referente que teníamos de qué deben hacer las autoridades de vigilancia de mercado e inteligencia artificial. En ese sentido, desde que entré en la agencia hemos tenido reuniones, hemos trabajado sobre ese anteproyecto y estamos trabajando internamente con esa hipótesis, y sobre todo, y lo que insisto en todos los foros, es que una cosa es el reglamento de inteligencia artificial, que hoy por hoy no tenemos ninguna responsabilidad, pero hoy por hoy tenemos todas respecto de todos los tratamientos de datos con inteligencia artificial. Y entonces ahí es donde vamos a concurrir más y tenemos que trabajar más en cooperar, no como futura autoridad de vigilancia de mercado. Disposición toda, pero fácil no va a ser. Lo digo porque vosotros tampoco tenéis la fórmula, y cuando nos hemos reunido, vislumbrar los problemas que se van a dar en el futuro, cuando la norma no ha entrado en vigor, y los problemas de aplicación práctica. Yo siempre insisto, ojo el no bis in idem, ojo lanzar el mensaje al mercado de que por los mismos hechos, y a ver si con el mismo fundamento, vamos a emprender acciones dos autoridades. Y eso habrá que ordenar el tráfico bastante bien. Entonces no tenemos la fórmula mágica. Y no hay ni un solo país de los 27 que la tenga, porque además es desquiciante la heterogeneidad de modelos de autoridades de vigilancia de mercado que hay en la Unión Europea. Solo digo que probablemente estemos hablando de más de 600 en toda la Unión Europea. Y que sean importantes como vosotros, pues habrá 30 o 40, es decir, que no es un esquema fácil. Dicho esto, disposición toda, y por eso te invitaba a que sigamos hablando tanto como hemos hecho con Nacho Belda hasta hace muy poco, y como con Alberto Gago, vamos, desde que lo nombraron le he dicho enseguida nos vemos en cuanto pase Navidades, porque hemos de trabajar. Has mencionado el Interplay. Yo aún pensaba que sería para el primer semestre. Yo creo que con todo el caos del ómnibus pues se va a dificultar, pero va a ser una norma, una directriz de referencia de cómo interactúan el reglamento de inteligencia artificial con el de protección de datos. Y ahí es donde tenemos que estar. Yo creo que no fue una mala opción del todo el no hacerlo solo el Comité Europeo, sino que intervenga también la Comisión Europea, porque ahí hay que repartir un poco y hay que afinar muchos temas, y hacerlo por separado pues ya hubiera sido un mal camino quizá, y creo que ese no es mal camino. El que sea algo, esta interactuación entre las dos normas, que no se lleve y no se interprete solo por el Comité Europeo de Protección de Datos. Intentaré ser muy breve. Sí que hay que alertar de algunos elementos. El comité del que hablas, del ámbito de inteligencia artificial, no es homologable al Comité Europeo de Protección de Datos. No son autoridades independientes y ni siquiera son autoridades de vigilancia del mercado los que participan ahí. Eso tengámoslo claro también, porque el esquema no es un paralelismo, no son dos columnas claras. El Comité Europeo de Protección de Datos son autoridades independientes con una Secretaría General Ejecutiva, y ahí pues se trabaja de otra manera. Entonces, eso hay que advertirlo también a la hora de interpretar unas normas y otras. Si no lo he dejado claro, y ahí sí que te adelanto, desde mitad de noviembre, solo desde que se filtró por SREMS, hemos empezado a trabajar con la propuesta Omnibus, pero más de 30 páginas no las voy a resumir, nada más que en lo que aquí solo he dicho que estoy favorable a lo relativo a sistemas biométricos. Artículo 9. La propuesta va en el camino que considero. Ya que no menciono los 15 o 20 puntos más de interés que hay para protección de datos, tanto el reglamento de inteligencia artificial como el de protección de datos, porque no es y ni siquiera un dictamen general. ¿Por qué? Porque es muy asimétrico. Has mencionado el artículo 22. Estoy muy de acuerdo con el artículo 22, pero, y donde toca, lo he señalado, debería hacer mención al artículo del reglamento de inteligencia artificial que has mencionado, porque hay que ordenar el tráfico. Y, de hecho, creo que la explicabilidad es un derecho de protección de datos, porque ya viene de la protección de datos. Y el artículo 80 y pico del reglamento es un complemento. Y es que así es como el Tribunal de Justicia lo podemos pasar, pero sobre todo tiene que hablar un reglamento con otro. Y el artículo 22, entre otras cosas, debería mencionar el artículo 86 para que se ordenara el tráfico. No voy a entrar en detalles de sandboxes. Sí que, por ejemplo, la reforma Omnibus, por ejemplo, eleva a sandboxes europeos y nos genera un problema a todos, porque no hay una autoridad europea de protección de datos.
Entonces ahí pues vamos a ver cómo lo resolvemos y hasta que no se definan las autoridades de vigilancia del mercado, estaré encantado de que lo hablemos en la sede que nos corresponde de cómo ordenar los instrumentos en los que necesariamente las autoridades de protección de datos debemos, y ya lo prefigura el actual reglamento de inteligencia artificial, porque si ha de haber una flexibilización en la aplicación, en un sandbox es un arenero de sal, hay que flexibilizar la aplicación de la normativa para que se pueda innovar. Pues obviamente si se ha de flexibilizar la normativa de protección de datos tenemos algo que decir. Y entonces esa fórmula ya se ha desarrollado y lo que tenemos que ver es los instrumentos. Y coordinarnos también las futuras autoridades de vigilancia del mercado y la de protección de datos como tales. En fin, no me quiero extender, sí que me parece positivo el artículo 4, el nuevo artículo 4 que traslada del 10 al 4 la habilitación. Es una habilitación que deberíamos tener, ese tipo de habilitaciones relativamente claras para permitir tratar datos sensibles, datos del artículo 9. ¿Para qué? Con la finalidad de evitar sesgos, minimizar riesgos de la inteligencia artificial y bien para que se generalice no solo en alto riesgo. Pero entre otras dudas, tú has señalado algunas, yo señalo otra. ¿Es obligatorio o no? ¿No solo es una habilitación o es una obligación? Es decir, obligar a tratar datos sensibles para minimizar los sesgos de los sistemas de inteligencia artificial, ¿pasa a ser obligación o es que se podrá? Eso, por ejemplo, es una de las dudas que habría que afinar. En fin, no me quiero extender mucho más. Igual me he dejado, pero insisto, son demasiados temas y muy ajenos, creo, al foro de hoy y será un gusto volver a hablar como lo venimos haciendo desde que no llevo un año de nombramiento y como lo veníamos haciendo. Y también para saber para cuándo el proyecto de ley pasará al Congreso y que en el día que entre en aplicación plena el reglamento de inteligencia artificial sepamos quiénes son autoridades del mercado, porque hoy por hoy no las hay. Gracias. Jesús quiere terciar. No, simplemente un apunte de laboralista, ¿no? Entre dos autoridades, entre AESIA y la agencia, decirles que no se olviden que también aquí algo tiene que decir la Inspección de Trabajo, que es una tercera autoridad y que a lo mejor se están preocupando, Lorenzo ya me lo he oído en alguna ocasión, por el bis in idem y tienen que empezar a preocuparse por el tris in idem, porque va a haber Inspección de Trabajo, que por cierto llama a relaciones con AESIA, la agencia, en fin, que aquí que hay más autoridades que también pueden intervenir en este mismo territorio y que las tengan también en cuenta. Puesta ya a ordenar el tráfico, que el tráfico sea el completo para que no se nos pierda nadie por el camino y lleguen todos a destino. Hay una pista en la sentencia del Tribunal de Justicia sobre la autoridad de competencia alemana que habrá que investigar, o sea, que habrá que transitar, ¿no? A ver cómo se puede hacer, ¿no? Había una pregunta allí. Sí, bueno, lo primero que quería agradecer a los ponentes por la calidad de sus aportaciones y la verdad es que venía un poco a complicar el tráfico en relación con una cuestión de la aplicación. Yo me adelanto, me gustaría poder comentar algo de lo que ha dicho Jesús. Y lo anuncio porque no he venido a hablar yo solo por el cargo que tiene, porque lo que ha dicho Jesús me ha parecido extraordinariamente interesante y me apetece comentarle. Y no obstante, no sé, me llama la atención que nuestros colegas desde la ESIA y la SEDIA estén aquí haciendo este tipo de preguntas que me encantan, pero les diré, un buen amigo, que además fue director de la Agencia Española de Protección de Datos, me dijo, ten cuidado lo que dices en público. Entonces, pues hay cosas que no voy a decir y que a lo mejor diría como profesor de Derecho Constitucional cuando hablaba con total libertad y frivolidad. Dicho esto, yo no soy especialmente quien corresponde opinar sobre el proceso legislativo, pero también puedo hacer algún tipo de opinión. Sí que me gustaría decir que de la ley, ojalá más que poner atención en algunas cosas que creo que no son las más importantes, se hablara más de transparencia algorítmica y de registros de algoritmos públicos. Aprovecho y digo esto, que lo he dicho ya en varios sitios y por escrito, pero no es nada de lo que me has preguntado. Sobre la fragmentación, es un poco caótico lo que está sucediendo en Europa. Un poco, pero ¿por qué? Porque no es un territorio inexplorado y no veníamos de una inercia. Y entonces, Dios sabe cuántas tenemos contabilizadas como futuras autoridades de vigilancia del mercado. Ni siquiera hay un modelo centralizado como el español de generar una autoridad de la ESIA, y la ESIA va a convivir con decenas y decenas
más de 40 autoridades. ¿Por qué? Porque hay departamentos de industria que van a asumir funciones, y etcétera, etcétera. Dicho esto, fragmentación la va a haber. Va a haber una fragmentación en toda Europa sin modelos claros, que tampoco sabemos muy bien cómo va a funcionar. Yo lo único que puedo decir desde el punto de vista autonómico es que desde que he entrado en la presidencia estamos cooperando como nunca con las autoridades autonómicas, como creo que en un Estado compuesto corresponde. De hecho, en la posición que estamos adoptando sobre el ómnibus hemos trabajado conjuntamente y lamentablemente en Navidades también, y creo que es algo que hay que dar por hecho en un Estado compuesto, pero también con cautela si un legislador tiene que contener y dar un buen orden. Porque también tenemos la experiencia de Alemania, que no es la más positiva y que están incluso echando el freno de mano, por no decir la marcha atrás. Porque en Alemania existen muchísimas autoridades de protección de datos con muchas competencias en sector privado, y además incluso podría decir, que no debería decir, que su capacidad de actuación frente al Comité Europeo de Protección de Datos es limitada. Porque no es fácil componer opiniones para ir a un órgano y luego llegas a un órgano deliberativo y no sabes qué. En fin, no es fácil articular eso. Y el mercado, fragmentarlo, no es positivo. Yo creo que está claro que lo que busca Europa es una centralización a través de la Comisión Europea, a través de la oficina de la e-Office. Es la decisión que hay, más en este contexto geoestratégico, porque si lanzamos en el mundo al mercado, no solo de que regulamos, como dicen algunos, que no lo digo, excesivamente, encima se interprete pues, por 600 autoridades cada uno, y eso creo que claramente hay que estar a favor de ello. Pero dicho esto, nosotros vamos a ser una parte pequeña del pastel como autoridad de vigilancia del mercado, casi la mínima obligatoria, si es que se aprueba esa ley. Y no creo que sea, no me atrevo a decir si es negativo o positivo que participen también las autoridades de las comunidades autónomas. Solo diré que en las reuniones que estamos implantando trabajamos como que lo van a ser, porque el anteproyecto dice eso. Y creo que en ese espacio concreto de autoridades de protección de datos cooperando no habrá problemas, al menos en esta presidencia. Yo creo que para terminar, porque ya se acerca la hora, quería decir algunas cosas sobre lo que había dicho Jesús, ¿no? Sí, me atrevo. Primero, no quería hacer spoiler de un tema, porque en el ámbito laboral, digo, yo no voy a decir nada hasta que hable Jesús, por no robarle ni una sola idea, pero desde septiembre hay un grupo de trabajo en marcha. ¿Por qué? El legislador, como he dicho, no está actuando como corresponde en los estándares del Tribunal Constitucional. El reglamento, la norma reglamentaria en España, el Tribunal Constitucional no la ha dado por buena, porque precisamente en la sentencia del 19 tiró para atrás lo que la gente había intentado, que era salvar las carencias de la ley a través de una circular. Y dijo que ni nanay, perdona esta expresión, pero me gusta ser directo, vengo con los alumnos a veces bueno. Y por eso digo, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿de dónde estamos aprendiendo? Entre otros, de una norma de 6 páginas de Francia que nosotros no podemos hacer. ¿Qué es lo que desde septiembre se ha iniciado y estamos trabajando? El respiradero de los convenios. ¿Qué podemos hacer ahí? La agencia, en ese grupo de trabajo en el que participan empresarios, sindicatos, y van a participar expertos en la fase que proceda, ya están participando asociaciones profesionales, ya están participando las comunidades autónomas, hacer un pack que se pueda integrar en un convenio colectivo. Y ese pack autorizado, entre comillas, por expertos, porque los convenios colectivos, la gente que los negocia no son expertos en estos temas, eso es complejísimo. Pues que tengan un pack, entre comillas, de cortar y pegar si lo convienen, para dar las garantías que la ley no está regulando en España. Y estamos avanzando mucho en ello. Y me permito anunciar el paso siguiente, si esto funciona bien, porque poner en marcha todas estas cosas, Dios sabe lo que cuesta, uno tiene ideas, pero articularlas cuesta, sería extenderlo a la inteligencia artificial en la parte de protección de datos, porque es que la protección de datos absorbe los tratamientos de datos en el ámbito laboral que se den. Y eso sería la evolución natural paralela con la transposición española de la directiva de Reinders, que se está poniendo en marcha. Y ahí pues también nosotros nos hemos puesto disponibles para, en la medida que podemos colaborar, para el ámbito laboral. Y este convenio colectivo, la sentencia lo ha mencionado, y creo que hay que ser atrevidos, y ya que las leyes no regulan, ahí avanzar. En el ámbito, por ejemplo, lo he mencionado, en una resolución que pude algo intervenir sobre el proctoring, pues ahí mencioné en qué espacios el regulador podría avanzar, pero claro, es que el reglamento ahí no da juego tampoco.
Pero es que hay otros países que lo han regulado también por reglamento de sus propias autoridades. Dígase Países Bajos, dígase Irlanda, pues me puse a estudiar estos temas, pero nosotros estamos maniatados. Entonces, lo digo, este es un poquito el spoiler que que no quería hacer, es que estamos trabajando y revisando el criterio y siendo ponentes en el criterio de biométricos que ha de impactar también para el ámbito de trabajo, con una visión que no era la anterior, así lo digo, pero también, como he intentado transmitir, que hay muchos riesgos que desde la industria o de los que demandan biométricos no siempre se ven. Y creo que hay que balancear todo esto, no es fácil, pero estamos haciéndolo, creo, al menos poniendo las herramientas para mover un poco esas posiciones. Y no hemos llegado aún al 2.0 de la biometría, pero sí que en Neurodatos estamos trabajando mucho desde protección de datos y también en el ámbito laboral va a ser un terreno muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Y ha mencionado el consentimiento. Y aquí, precisamente, habiendo civilistas, a mí me encanta recordar lo que dice el 7.4 del reglamento, que el consentimiento se tendrá por no válido si hay una desproporcionalidad manifiesta en el tratamiento de datos. Que esto, tanto para biométricos como en otros ámbitos, es una bomba de relojería. Porque directamente un consentimiento plenamente dado. Dicho esto, ya en las resoluciones, en algunas resoluciones, estoy intentando cuajar. Han señalado que en el artículo 9 el contrato no vale, el contrato de trabajo. Pero ahí, vehiculado a través del consentimiento, un margen hay. Y hay que abrir un poco la mano porque yo, como si fuera me atrevo a decir esto, no haciendo caso a mi buen amigo que me dijo, ten cuidado lo que dices, creo que las bases de legitimación son una paleta de varios colores y que se pueden mezclar y combinar. Y a veces podemos balancear varias carencias legislativas con consentimientos no plenos. Se pueden hacer ahí algunas cosas. El derecho, con su finura, algo permite. Gracias. Nos quedamos con todas estas ideas estupendas, magníficas y una tarde tan divertida y estimulante. Y aquí lo dejamos. Muchas gracias por venir. Y la próxima sesión, ya lo adelanto, será el 3 de marzo. Ya os lo comunicaremos. Muchas gracias.